articulación o parte del cuerpo. La siguiente. Entonces estos anestésicos van a tener como acción ir a bloquear en forma reversible la conducción nerviosa y además proporcionar una analgesia postoperatoria y anestesia regional, que van a llevar la siguiente clase como que respecta solo anestesia regional y los dos tipos que son primordialmente lo que es la anestesia peridural y lo que es la subaracnoidea. Entonces, en realidad los anestésicos locales van a servir para producir tanto una anestesia de tipo local como del plexo, porque podemos ir a bloquear todo un plexo. En este caso podemos hacerlo más en el miembro superior, que es el plexo braquial. Se llega a bloquear todo el miembro superior. Y en lo que respecta a la anestesia regional, ¿qué es lo que se les va a dar a ustedes? Las dos, que son la peridural y la subaracnoidea. Además, estas drogas van a funcionar también, o sea, no, además de producir lo que es los bloqueos o la anestesia regional, va a actuar también como antiarrítmicos y se va a utilizar también durante la intubación o después de la intubación. Además, van a tener como función como antihistamínico, como antiinflamatorio, antitrombótico, va a ser bacteriostático, bactericida y va además potencializar algunos agentes antitumorales. Entonces, estas son todas las funciones que cumplen los anestésicos locales. Así. Dentro de lo que respecta al mecanismo de acción o cómo van a ir a funcionar estos, vamos a decir que impiden lo que es la propagación de este impulso nervioso, disminuyendo lo que es la permeabilidad de los canales de sodio, y va a bloquear lo que es la fase inicial de un potencial de acción. Estos anestésicos deben atravesar lo que es la membrana nerviosa y su acción farmacológica es la que le lleva a cabo uniéndose a los receptores, esto desde el citoplasma. Entonces, de esta manera va a actuar los anestésicos, va a actuar a nivel o uniéndose al receptor en realidad. Esta acción se va a ver influenciada por tres tipos de acciones. Si quieren, el tamaño de lo que es la fibra sobre la que va a ir a actuar, la cantidad de anestésico local disponible en el lugar de acción, como les he dicho, puede ser local, puede ser en un plexo íntegro o puede ser regional en la columna, y las características farmacológicas de este producto. Entonces, estas van a ser las tres de las cuales va a depender en realidad la acción de estos anestésicos. La siguiente. Como estructura química, entrando un poco a lo que es la estructura, va a constar de tres partes fundamentales. Primero va a tener una cadena intermedia, que es esta. Va a tener una cabeza lipofílica y una cola hidrofílica. Y va a tener dos tipos de enlaces. O sea, en esta parte intermedia va a tener dos tipos de enlace, lo que va a hacer que uno sea el éster y otro sea la amida. La siguiente. Por lo tanto, los anestésicos locales, por la estructura química que tienen, se dividen en dos tipos, que son los aminoésteres y los aminoamidas. Esto por la diferencia en lo que respecta a la estructura que les digo intermedia, a la unión prácticamente. La siguiente. Entonces decimos que los aminoésteres van a ser estos anestésicos que tienen una cadena intermedia que forma una unión éster entre el grupo aromático y un amino. Y dentro de este tipo de anestésicos locales tenemos lo que es la procaína, tenemos la clorprocaína, la cocaína, la tetracaína y la benzocaína. Prácticamente de estas, las únicas que usamos son la tetracaína algunas veces y la procaína. Las demás prácticamente ya no. Dentro las aminoamidas, que van a ser esos anestésicos que tienen una unión amida, como les he dicho, entre los grupos aromáticos y amino. Y dentro de estas se encuentra la lidocaína, la bupivacaína, la mepivacaína, ropivacaína, trilocaína y la etidocaína. Dentro de estas, las más comúnmente que
usamos nosotros son la lidocaína, la bupivacaína, la ropi ha entrado apenas hace un año al mercado acá, y las demás pues no las usamos ni las tenemos. Entonces estos anestésicos van a tener ciertas características específicas. Dentro de esto va a ser primero lo que es la potencia anestésica que van a tener. Esta potencia va a estar determinada por la lipofilia de la molécula, y ya que estos anestésicos, como les he dicho, atraviesan la membrana nerviosa, y sabemos que la membrana está constituida por más del 90% por lípidos. Entonces, al ser esta lipofílica, pues aumenta su potencia anestésica. Va a existir una correlación entre lo que es el coeficiente de liposolubilidad de estos anestésicos y la potencia. Entonces, mientras más lipofílico sea, más potente va a ser. También dentro de esas características tenemos lo que es la duración de la acción. Esta va a estar relacionada con esa capacidad de unión que va a tener a las proteínas. Y otro factor que además va también a contribuir a la duración va a ser la capacidad de vasodilatadora que puede tener este anestésico local. Entonces, si va a haber más capacidad de unión a las proteínas de estos anestésicos, va a tener más duración, o sea, más tiempo de efecto al poner el anestésico. Otra característica importante es la latencia, que va a ser el inicio de acción. Bueno, el inicio de acción va a estar condicionado por el pK de cada fármaco. Por lo tanto, si el fármaco tiene bajo pK, tendrá un inicio de acción rápido. Si este va a tener mayor pK, va a tener un inicio de acción más retardado. Esto se va a determinar en función al pK de cada medicamento. Entonces, si va a ser bajo, va a iniciar sumamente rápida la acción. O sea, puede durar a los 5 minutos ya hacer su efecto, y los que no van a tener, pues va a tardar entre 15, 20, 30 minutos su inicio de acción. Otro factor que va a influir en lo que es la latencia es la concentración que vamos a utilizar del anestésico. El anestésico viene en diferentes concentraciones. En lo que respecta a la bupivacaína, por ejemplo, vienen concentraciones de 0,5 y 0,75%. ¿Qué significa eso? Nos llega en porcentajes, pero ese porcentaje significa que por cada mililitro que tiene ese frasco, tiene 5 o 7.5 miligramos de esta sustancia. Entonces, esa concentración nos va a hacer que la latencia sea más duradera. Entonces, mientras más concentrada sea, nos dura más. Así. Dentro de lo que respecta a la farmacocinética, tenemos varios factores también que van a influir en esto. Primero, la absorción. ¿De qué va a depender si este medicamento es más absorbido o no? Va a depender primero del lugar de administración. O sea, no es lo mismo administrar en la columna que administrar en un dedo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en el dedo, por la vascularización que tiene, el efecto va a ser mucho más rápido. Se va a absorber más rápido el anestésico. Pero si lo pones en la espalda, tiene su tiempo para que se pueda absorber. Otro factor dentro de la absorción, la concentración y dosis. Como les digo, si es más concentrado, si la dosis es mayor, la absorción va a fluctuar, o sea, va a ser mayor o va a ser menor. La velocidad de inyección, o sea, no es lo mismo aplicar en 30 segundos que aplicar todo en 10. ¿Por qué? Porque si nosotros aplicamos con mayor velocidad este medicamento, puede llegar a alterar la absorción y además producir muchos más cambios hemodinámicos en el paciente. Entonces, todos estos anestésicos tienen que aplicarse o administrarse en forma lenta. Otro es la presencia de vasoconstrictor. Este tipo de anestésicos viene además en concentraciones asociadas a algún tipo de vasoconstrictor, entre estos la epinefrina, la fenilefrina, que van a producir también alteración a nivel de la absorción. ¿Qué significa esto? Que
retarda, el vasoconstrictor va a retardar la absorción del medicamento, o sea, su inicio de acción se va a hacer más retardado, pero lo que hace y favorece es prolonga el tiempo de duración. Entonces, tenemos nosotros que jugar con todo esto. Si queremos que el tiempo de acción sea más duradero, usamos el combinado con un vasoconstrictor. Pero si queremos que inicie rápido por alguna razón el efecto, entonces mejor usar uno puro y no combinado con algún vasoconstrictor. Así. Otro factor dentro de lo que es la farmacocinética está la distribución. Esta va a depender también de lo que es la forma que va a estar unida a la proteína. La forma libre ionizada o la forma no ionizada. Entonces, estos van a ser los tres tipos de unión que se presenta en el momento de la absorción o atravesar la membrana. Entonces, dependiendo de cada una, pues se va a diferenciar lo que es la distribución. Otra es el metabolismo. El metabolismo también va a ser diferente según el tipo de familia del anestésico. Como les he dicho, hay dos grandes grupos. Y entre lo que respecta a los anestésicos locales éster, del tipo éster, estos van a estar metabolizados por unas pseudocolinesterasas plasmáticas que van a ir a producir hidrólisis en el enlace directamente éster que les he mostrado y va a dar lugar a un metabolito inactivo y esto lo va a ir a eliminar por vía renal. Entonces, los de tipo éster se eliminan prácticamente por vía renal a través de una pseudocolinesterasa. A diferencia de los otros, que son los de tipo amidas, que son, estos se metabolizan a nivel microsomal hepático. Entonces, prácticamente estos se metabolizan por vía hepática, a través de espacios bicompartimentales o tricompartimentales que se van a encontrar en las membranas. Y por último, tenemos lo que respecta a la excreción. Entonces, esto también va a alterar lo que respecta a la farmacocinética. Sabemos que la excreción se produce por vía renal y por vía hepática. Entonces, esta excreción por vía renal se hace en forma de metabolitos que van a ser inactivos y van a ser más hidrosolubles y otro pequeño porcentaje lo hacen en forma inalterada. O sea, unos se vuelven hidrosolubles y otros no se alteran y de esa manera se van eliminando por lo que es la vía renal. Entonces, sabemos que el metabolismo de estos anestésicos locales va a ser por vía hidrólisis, que son los ésteres, y por una biotransformación, que va a ser las amidas. Gracias. Estos anestésicos van a tener efecto en tres grandes sistemas que tenemos a nivel del sistema cardiovascular, a nivel del sistema respiratorio y a nivel del sistema neurológico. Entonces actúan más a esos tres niveles. Es por eso que las mismas complicaciones o efectos secundarios se producen en estos sistemas. Entrando un poco dentro de... no hemos querido entrar en detalle respecto a las características de cada anestésico local, porque no terminaríamos la clase, ¿no? Cada anestésico tiene sus características, como les he mencionado, su pH, su pK, tiene la dosis a la que se debe usar, el efecto a nivel de dónde va a ir a causar el efecto mayor, las dosis. Pero para un resumen, podemos decir que en general la lidocaína, la dosis, la que nosotros usamos, kilo peso, todos los medicamentos que usamos, se hace en base al peso del paciente. Usamos entre 5 a 7 miligramos por kilo. Usamos 5 en casos de lidocaína pura al 2% y usamos hasta 7 en casos de lidocaína con epinefrina. O sea, más concentración, más dosis para que cause su efecto y sea más duradero, ¿no es cierto? La bupivacaína entre 2 a 4 miligramos por kilo, que también depende, viene también combinada con epinefrina, con o sin epinefrina. Y esta igual, la dosis va a variar entre 2 a 4 miligramos. Y entre otros, la ropivacaína, que les digo que
apenas acaba de entrar al mercado, que esa viene en concentraciones de 2% y 5%. Entonces también va a depender la concentración en la cual queremos usar, y la dosis kilo peso está entre 3 a 4 igual miligramos kilo peso. La siguiente. Entonces, como les he dicho, la adición a ese tipo de anestésico se puede hacer con adrenalina o epinefrina y la fenilefrina, que son los dos tipos de vasoconstrictores que podemos usar para combinar. ¿Y por qué usan generalmente con adrenalina? Además de prolongar el tiempo de duración de cualquier anestésico, va a ir a provocar una vasoconstricción en el tejido donde lo va a ir uno a aplicar. Entonces, limita la recaptación de anestésico local por los vasos y va a prolongar su efecto, como les he dicho, y reduce su potencial de acción. Entonces, principalmente muchos cirujanos o traumatólogos usan combinado con adrenalina para que les ayude en el sangrado. En el momento de realizar cualquier procedimiento mínimo de una curación de un dedo o amputaciones de dedos, usan con adrenalina para disminuir la cantidad de sangrado y de esa, al producir una vasoconstricción de todos los vasos ahí en el lugar de la aplicación. La siguiente. Dentro de las contraindicaciones, como les he dicho, de los vasoconstrictores, fundamentalmente, pacientes con angina de pecho inestable, no podemos ir a usar ningún anestésico combinado con un vasoconstrictor. En pacientes hipertensos, tampoco, porque esa epinefrina se absorbe por los vasos alrededor de donde va a ir uno a infiltrar, y lo primero que va a ir a producir es hipertensión, aumento de la frecuencia e incluso taquicardia, porque se absorbe la epinefrina, y ese es el efecto de la epinefrina. Puede producir arritmias cardíacas, y el bloqueo de nervios periféricos, como les he dicho, dedos, pies, manos, es muy controvertido porque, como les digo, muchos traumatólogos usan, pero el riesgo también es que llegue a ser una isquemia, una necrosis, porque el vasoconstrictor hace que no haya circulación en los vasos, entonces puede llegar a producir necrosis. Entonces, muchos tienen el cuidado de aspirar en el momento de infiltrar, porque si uno va a pincha y directamente infiltra, puede llegar a dar un vaso, causar todos los efectos mencionados y además producir una necrosis. Entonces, es muy controvertido. Muchos lo hacen y otros respetan esto y no usan ni en dedos, ni de pies, ni de manos, donde hay más vascularización periférica, ¿no? Así. Dentro de las intoxicaciones o los efectos secundarios que se va a ver a raíz de estos anestésicos, vamos a tener dos grandes grupos, los cardiovasculares y los neurológicos. Dentro de los cardiovasculares, como les he dicho, que puede ser efecto solo del anestésico local o asociado al vasoconstrictor, la hipertensión. Segundo, la taquicardia. Tercero, una disminución de la contractilidad, disminución del gasto cardíaco y una hipotensión secundaria. Una bradicardia sinusal puede producir arritmias ventriculares y por último una parada cardíaca o circulatoria. Entonces, por ello es que incluso hay un tope máximo de dosis. Si nosotros nos pasamos en esas dosis por kilo peso, podemos llegar a producir esos efectos cardiovasculares y por lo tanto hasta la muerte del paciente. Así. Dentro de lo que es las intoxicaciones a nivel del sistema nervioso central, en un paciente podemos observar directamente, lo primero, mareos. El paciente te dice, me siento mareado, escucho zumbido y empieza a entumecerse toda la parte de la boca. Y después entra en un estado de confusión y ya puede entrar a una fase más compleja que son fasciculaciones musculares, puede tener alucinaciones tanto auditivas como visuales y por último convulsionar y perder la conciencia y hace una parada respiratoria. Entonces no es nada más aplicar cualquier dosis
Hay que regular de acuerdo al peso y considerar siempre todas las complicaciones que pueden tener. Y en el momento de aplicar a cualquier paciente preguntar, ¿usted tiene algún síntoma? ¿Está bien? ¿No siente nada extraño? Entonces el paciente nos va dando datos de que no tiene ninguno de este tipo de incidentes. La siguiente.